the Bank of Canada, we're exploring the possibility of issuing a digital version of cash. Not to replace cash, but to ensure Canadians always have access to a safe, stable, and official payment option in an increasingly digital world. You may be thinking, I don't need a digital Canadian dollar right now, and you'd be right, but Canadians may need one in the future. So the bank has to be ready if and when Parliament makes that decision. Part of being ready is hearing from you. Your input will help us make choices about the design of our digital dollar, ensuring it's convenient, easy to use, and meets your needs. A call to lead Jamaica into the age of technology is being echoed by the Minister of Justice, Delroy Chuck, who expresses the belief that Jamaica's relatively slow advance in this regard is due to Jamaicans who fear change. Nonetheless, Minister Chuck says that the government is pushing for a paperless future. Pues resulta que dos sacerdotes estaban reunidos aquí dentro de esta casa cural cuando minutos después llegaron dos uniformados de la policía y segundos después se escuchó un disparo que pues dejó gravemente lesionado a este subintendente de la policía. Las autoridades están investigando cuál fue el motivo del ataque y también se le practicó la prueba de alcoholemia a estas 4 personas y se está a la espera de los resultados. Y es que estuvimos hablando con algunos de los vecinos del sector que están haciendo gravísimas denuncias. Algunos de ellos están diciendo que en este mismo punto se reúnen pues algunos sacerdotes y también uniformados de la policía y por eso están preocupados porque mientras ellos se reúnen, según dice la comunidad, pues en el sector se presenta alta delincuencia. Escuchemos el testimonio de uno de los habitantes de Juan Rey. Acá contándoles la situación que pasa acá en la iglesia de Valparaíso, porque ahora la iglesia la tienen de CAI, prácticamente los policías no hacen la ronda en su respectivo turno, sino se la pasan ahí metidos y de foforro a foforro y de farra en farra y ahora los curas o los padres, como se puede decir eso, pues eso no es un ejemplo para la comunidad, eso nunca se había visto acá. Allí ya les da las 11, 12, 3 de la mañana, 2 de la mañana y pues no creo que hasta esa hora sea el servicio parroquial. Entre la vida y la muerte se debate un joven policía de 25 años de edad, quien recibió un disparo en el pecho, propiciado al parecer por un sacerdote en la casa cural del barrio Juan Rey en Bogotá. Según la investigación, dentro de la casa cural se encontraban 2 uniformados de la policía que estaban en servicio tomando bebidas alcohólicas junto con 2 sacerdotes. Al parecer, los uniformados se encontraban en el lugar porque aceptaron la invitación, ya que les iban a mostrar un arma ilegal que tenían guardada. Según las autoridades, las 4 personas estaban consumiendo licor hasta altas horas de la madrugada cuando se escucharon algunos disparos. Uno de los militares estaba herido. Por la gravedad de su herida, el subintendente Jesús Daniel Cortés fue remitido al Hospital La Victoria, donde se debate entre la vida y la muerte. Los sacerdotes presuntamente implicados, 2, quedaron capturados la madrugada del lunes, pero horas más tarde se confirmó que quedaron en libertad mientras continúa la investigación judicial. Si lo que tenemos en Chile hoy día es una epidemia de incivilidad, es decir, es un pasarse por alto las reglas cuando te parece que no se ajustan a tus criterios de justicia. Recién estaban restauradas las murallas de esa iglesia que normalmente son un asco, recién recuperada, el primero en rayarla, nuestro profesor. Hola hermanos, que tengan un tremendo hipermega saludazo con doble Z, saludazo de Cusatón Aritmon. Bienvenidos a un nuevo video. Oramos hoy a nuestro Padre Eterno. Padre amado, protégenos con tu fuego, resguárdanos con tus ángeles y líbranos de los fanáticos religiosos. No permitas que se acerquen a nosotros para hacernos daño. Sin embargo, nosotros oramos para su salvación y también para la de sus familiares. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, qué tremendas cosas están pasando en los países. Y esto no es tema de un solo país. Esto está pasando en todo el mundo, hermanos. Son cosas tremendas. Y cuando vemos el mensaje del segundo ángel, vemos lo contundente que es. Todos los mensajes de los ángeles del Apocalipsis son contundentes y tremendos para estudiarlos muy pero muy a fondo. En este caso leemos el mensaje
del segundo ángel en Apocalipsis 14, versículo 8. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. ¡Qué tremendo, hermanos! Y cuando vemos los eventos de violencia que están ocurriendo, sobre todo en países de mayoría católica que están en Centro y Suramérica, no podemos más que sorprendernos de la certeza de la palabra de Dios. Porque hablamos sobre todo de países donde Babilonia ejerce un control férreo, debido a que son mayoría las personas que creen en los dogmas católicos. No olvidemos que en el ranking de países católicos en el mundo entero está México, luego Colombia y también países de Centroamérica que no aparecen debido a que tienen una población pequeña, pero el porcentaje de católicos en relación con su población es mayoría, y eso es lo que a nosotros nos interesa, porque son países con mayoría de personas que profesan el catolicismo y son países altamente violentos. Qué curioso todo esto, hermanos. Sin embargo, también estamos haciéndole seguimiento a Estados Unidos, un país que de la noche a la mañana se ha convertido en un nuevo bastión del catolicismo gracias al influjo de inmigrantes que vienen de Centro y Suramérica, que son católicos, hacia Estados Unidos. Y de repente, Estados Unidos ahora ocupa los primeros lugares entre los países con mayor población católica. Y ya veremos qué es lo que viene para Estados Unidos. ¿Acaso Estados Unidos se dirige a una guerra civil? Plop, hermanos, es de locos. Entonces, bueno, y esto no, sobre todo para culpar de esa guerra civil a ese grupo específico de la población, en este caso los latinos, sino al hecho de que los poderes o los políticos que gobiernan a Estados Unidos ahora son católicos. Y este es el tema, porque por supuesto hay muchos inmigrantes que aún a pesar de ser católicos son personas buenas, que están honestamente engañados. Así que este no es un tema de racismo, ni que me estoy ensañando con ciertas personas nada más porque profesan cierta religión, sino que estamos mirando un patrón de comportamiento a nivel global entre países que tienen una mayoría católica o que en general sus líderes profesan la religión católica y que de repente son países que manifiestan una violencia, una guerra. Es algo para analizar. Y es algo que vemos, por ejemplo, también en Centroamérica, una región históricamente sumida en la violencia y la pobreza. Lo vemos en México y también, por ejemplo, en Colombia, donde el catolicismo corresponde a un altísimo porcentaje de su población, pero lo más importante es que los líderes o los políticos en Colombia son generalmente católicos. Y eso dice mucho. Aquí es donde nosotros vemos la profecía bíblica cumplirse al pie de la letra, cuando entendemos el papel directo que la Iglesia Católica tiene en los espirales de violencia en estas regiones y aún en todo el mundo. El Apocalipsis nos revela que Babilonia hace beber del vino de el furor de su fornicación a las naciones. Y este vino de ese furor es la ira y la violencia que viene desembocada por esa idolatría. Miremos, por ejemplo, el caso de El Salvador, un país de mayorías católicas, pero un país que siempre ha sido históricamente muy violento. Aún así, miremos cómo Nayib Bukele quiere pacificar a El Salvador con más violencia y más injusticia. Es decir, como que el espiral de violencia e injusticia no acaba, porque ahora la violencia viene de parte del gobierno, que viola los derechos humanos. Pero vemos que ahí está el Vaticano ejerciendo un control férreo sobre estas naciones, al punto de que Nayib Bukele siempre tiene que aparecer con la imagen de Monseñor Romero a sus espaldas. Asimismo, recordemos el papel de la Iglesia Católica en la violencia en México. Aún algunos sacerdotes católicos se han vuelto involucrados en casos de narcotráfico y aún en disputas entre bandas de narcotráfico.
Y recordamos la historia inclusive de un sacerdote llamado el Padre Pistolas, el cual en su iglesia tiene armas. Plop. Y luego miramos esta noticia que ocurre en el país de Colombia, un país ultracatólico, en donde sus líderes, sus gobernantes, son en general católicos y por una imposición del Vaticano deben pertenecer estos líderes a esas sectas secretas del Vaticano, como por ejemplo Emmaus, Opus Dei o comunidades marianas. Y es así como históricamente los generales inclusive de la policía y el ejército son católicos. Y obviamente esto ocurre en todo Centro y Suramérica. Esto no es solo de Colombia. Estos líderes católicos luego llenan las sedes de sus instituciones con todo tipo de imágenes idolátricas del catolicismo y ponen cruces y vírgenes por todos lados. Pero lo curioso es que en esta noticia que nosotros vemos al principio de este video, vemos que 2 policías fueron a tomar licor a una casa cural con 2 sacerdotes. Es decir, no estaban tomando licor en una cantina, estaban en una casa cural. Por si fuera poco, los sacerdotes estaban también armados. De locos, hermanos. De repente, al calor de los tragos, presuntamente un sacerdote dispara su arma y un policía termina medio muerto. Y como si la noticia no fuera ya de por sí impresionante, los vecinos llaman a la policía porque escucharon los disparos, y cuando la policía entra al lugar de los hechos y capturan a ambos sacerdotes en flagrancia, aún supuestamente con las armas en la mano, y luego los llevan ante un juez, el juez declara que la captura de los sacerdotes fue ilegal, a pesar de que fue en flagrancia, y termina liberando a ambos sacerdotes. Situación que obviamente jamás ocurriría si quienes le hubieran disparado a esos policías fueran personas del común. Inclusive a uno de esos sacerdotes lo podemos ver tomando tinto tranquilamente. Es de locos, hermanos, es impresionante. Sobre todo para una institución como la policía en un país que es ultracatólico, que también es controlada directamente por el Vaticano. Pero no solo eso, sino que un testigo de los hechos relata cómo los policías y los sacerdotes están tomando licor de continuo en esa casa cural hasta altas horas de la noche, y que no es algo raro, sino que pasa todas las noches. ¡Wow! Hermanos, nosotros vemos cómo la inmoralidad está llegando a un punto tal que tanto la justicia terrenal, representada por la policía y los jueces y fiscales de una nación, que representa la justicia terrenal, se encuentra con los representantes de la justicia celestial, los líderes religiosos, estos sacerdotes que se supone que deben enseñar las leyes y los mandamientos de Dios. Y estas dos justicias chocan en una crisis de inmoralidad y colapsan. Babilonia cae, se va al piso. Es decir, hermanos, es como cuando les dije que ¿qué pasa cuando se quiebra un banco suizo? Como acabó de pasar con el banco Credit Suisse, que se deja para el resto de bancos, si en Suiza es donde se concentra la riqueza del mundo. Asimismo, si los representantes de la justicia terrenal y los representantes de la justicia celestial son inmorales, ¿qué se deja para el resto de la población? Y esto nos muestra claramente que la sociedad está a punto de desbaratarse. Hay un colapso que se viene en una forma como nunca antes la habíamos visto, y que se repetirán los eventos de violencia y derramamiento de sangre ocurridos durante la Revolución Francesa. Así que este video es un llamado de atención, no es una condena ni un juzgamiento a una persona porque sea católica, ni aún porque sea sacerdote o policía. Es un llamado para arrepentirse, porque los eventos que se avecinan son terribles y nos dan muestra de que este sistema político religioso llamado Babilonia está a punto de colapsar. Leamos en Apocalipsis 17, versículo 1 al 2. Entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera,
la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Es impresionante, un cumplimiento perfecto de la profecía, cuando estos supuestos sacerdotes estaban bebiendo licor con esos policías. Es ese vino de la fornicación. Pero lo más impresionante, hermanos, es que todos estos hechos ocurren en una casa cural, aparentemente. Y peor aún, que dentro de esa casa cural supuestamente habían armas. Es de locos. Entonces imaginémonos el nivel de inmoralidad al que está llegando Babilonia. Por lo cual la palabra nos declara en Apocalipsis 18, versículo 2, y clamó con voz potente diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Miremos lo que alguien dice de la casa cural, uno de estos testigos, algún vecino tal vez, que es entrevistado, y dice que estas cosas ocurren frecuentemente en esa casa cural, y que de continuo hay borracheras y fiestas hasta altas horas de la noche, y que ocurren con policías y sacerdotes. Plop, al punto que los vecinos de la zona ya están indignados. Es decir, hermanos, que la palabra de Dios se cumple al pie de la letra ante nuestros propios ojos. Y todavía no falta aquel loco que diga que Babilonia es Estados Unidos, cuando Estados Unidos ni está vestido de púrpura y escarlata, ni tiene oro, ni está sentado sobre 7 montes, ni tiene una copa en sus manos. En este caso, todos los requisitos los cumple Babilonia. Es imposible que haya otra Babilonia más que la Iglesia Católica. Miremos ahora el caso de Chile, donde el pueblo le dijo no a la reforma a la Constitución, que sabemos que es un punto central en la agenda de la Iglesia Católica, la cual busca por todos los medios cambiar las constituciones de todos los países para eliminar los derechos humanos y las libertades religiosas. Y aun y cuando el pueblo chileno se manifestó masivamente votando no al cambio de la Constitución, ahora sale un nuevo grupo político en cabeza de un señor llamado Luis Silva, dispuesto a modificar la Constitución. ¿Y qué se nos dice escuetamente de Luis Silva? Que es un miembro del Opus Dei. Es una locura. De nuevo, Babilonia dándole a beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Es impresionante. Ahora, miremos lo curioso de todo, porque son estos grupos masónicos católicos los que se muestran como los restauradores de la moralidad en la sociedad. Inclusive vienen a salvarnos del progresismo y del comunismo, que es un ateísmo. Pero plop, la raíz de la inmoralidad viene precisamente de Babilonia, al punto que tienen sociedades secretas masónicas y aún en sus casas curales e iglesias se practican todo tipo de fiestas. No olvidemos aquel festín gay ocurrido en el Vaticano. Plop. Pero esto es mucho más irónico, hermanos, cuando un miembro de la policía termina casi muerto por aquellos mismos sacerdotes que tanto veneran. Y es que esto llega a tal punto de inmoralidad que ni los líderes religiosos respetan ni la ley de Dios ni la ley de las naciones. Es decir, no hay respeto ni por la autoridad de Dios ni por la autoridad terrenal, hasta el punto que usan el poder del Vaticano para imponerse sobre las instituciones de cada país. Y este poder que tienen estos sacerdotes queda probado porque aún estos sacerdotes fueron capturados para luego haber sido dejados en libertad de forma inmediata. Plop. Sin embargo, las personas del común se dan cuenta de esto. El pueblo lo ve y es algo inmoral y se da cuenta que sus líderes religiosos son inmorales, que la autoridad es inmoral y por supuesto el pueblo se vuelve aún mucho más inmoral y desenfrenado, lo cual es precisamente la corriente política que llamamos progresismo. Es inmoralidad, es desenfreno. Pero ¿qué pasa?
cuando son estos mismos líderes religiosos los que son inmorales. ¿Cómo ellos pretenden solucionar la inmoralidad y el progresismo imponiendo leyes religiosas a través del Estado, cuando ellos mismos son los causantes de la inmoralidad? Es decir, el progresismo viene precisamente de la Iglesia. Entonces, ¿cómo es que la Iglesia pretende solucionar el progresismo cuando ellos son los causantes del progresismo? Entonces es un círculo vicioso que llega al punto de ser esquizofrénico, y el mundo se encuentra en este círculo vicioso porque la homosexualidad se ha multiplicado, inicialmente dentro de estas iglesias que no permiten que sus sacerdotes se casen, y luego se multiplica en el pueblo. Y asimismo, la corrupción de estos líderes religiosos se ha multiplicado a tal punto que luego los gobernantes también son corruptos y el pueblo se vuelve aún más corrupto. Pero lo más absurdo es que estos líderes religiosos son los que pretenden restaurar la moralidad. Llámalos católicos o evangélicos, porque este no es un tema exclusivo de la Iglesia Católica. Hemos visto el problema de todos estos pastores evangélicos viviendo una vida de lujuria. Entonces, es un tema en donde la inmoralidad viene de la misma Iglesia. Plop. Obviamente, por más leyes religiosas que se pasen y por más que Nayib Bukele use el nombre de Dios en sus discursos de gobierno, la corrupción y la inmoralidad viene de la Iglesia. Y eso quiere decir que a través de estas iglesias no se puede restaurar la moralidad de una nación. Pero nosotros ya sabemos, hermanos, cuál es el fin de las cosas, porque esto no tiene vuelta de hoja. Ellos van a seguir en este círculo vicioso hasta que Dios va a decir, no más, se acabó esto, y el que quiera ser santo, que sea santo, y el que quiera seguir impío e injusto, seguirá siendo injusto. Y por eso nosotros vamos a tener que llegar a este entendimiento, que vivimos en la tierra de los impíos. Y en la tierra de los impíos, el justo es culpable, aunque no haya hecho nada, ni haya cometido ningún crimen. Pero como vive en la tierra de los impíos, el justo es culpable. Y en la tierra de los impíos hay una democracia de los impíos. En esa democracia de los impíos, la ley es delito, y el delito es la ley. Así que no dudemos de lo que pronto está por desatarse en el mundo. Es algo global, no es algo de un país, no es algo de los latinos, es algo global. Y lo que vamos a ver es un tiempo de desenfreno inmoral como nunca antes lo habíamos visto. Y eso, para los que a veces creemos que el mundo aún no pueda caer más bajo de lo que ya ha caído, de repente nos llevamos la sorpresa de que sí puede caer mucho, pero mucho más bajo. Como ya les expliqué en otro video, todos los moradores de la tierra que no se quieran arrepentir caerán hasta el fondo del pozo del abismo que no tiene fondo. Es decir, que caerán tan bajo que nunca antes se habrá visto cuán bajo caerán, hasta el punto de que todos se volverán homosexuales. Y aún caerán mucho más bajo. Entonces nosotros le venimos siguiendo el rastro a este descenso inmoral en el que se encuentra el mundo, por lo cual dice el profeta en Isaías capítulo 59 versículo 14 al 15, y el derecho se retiró y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza, y la equidad no pudo venir y la verdad fue detenida. Y el que se apartó del mal fue puesto en prisión, y lo vio Jehová, y desagradó a sus ojos, porque pereció el derecho. Esta es la democracia de los impíos, en donde aquel que no quiere hacer maldad es condenado como criminal. El justo es puesto en prisión. Es la democracia de los impíos. Es lo que vamos a ver muy pronto tomar mucha, pero mucha fuerza, hermanos. Y este es un primer punto que nos lleva de vuelta a la Revolución Francesa, la cual ocurrió en 1798. Fue un periodo de tiempo en donde la inmoralidad, en Francia sobre todo, se salió de control. En París se armaban orgías
razón por la cual esa ciudad terminó llamándose la ciudad del amor. No es por nada romántico, como creen muchos, era por algo realmente visceral, era por orgías, que se le conoce como la ciudad del amor. Asimismo, se desataron la homosexualidad y el ateísmo, que son precisamente los conceptos que nos llevan al progresismo. Así que es de ahí de donde viene la corriente política del progresismo. Es de la Revolución Francesa. Así que debe eso darte a entender algo cuando tú ves la mayoría de las naciones del mundo que son gobernadas por la corriente política del progresismo. Eso debe decirte algo. ¿Será que estamos reviviendo esta historia de la Revolución Francesa como en cámara lenta? Porque es lo que estamos viviendo. Estamos viviendo el progresismo. Y luego, es algo ya probado en la historia, no tenemos como que mucho que inventar. Siempre que hay inmoralidad y lujuria, lo que sigue es violencia y crimen. El hecho es que, precisamente en Francia, la Iglesia Católica persiguió con tal sevicia a todo aquel que predicara la santidad y la obediencia a la ley de Dios, que finalmente logró su objetivo y terminó exterminándolos o expulsando a estos predicadores de la santidad de Francia. Y finalmente, tanto la Iglesia Católica como la monarquía francesa, su aristocracia, terminaron cosechando lo que habían sembrado por siglos. Es decir, expulsaron a aquellos que llamaban a la población al arrepentimiento, y debido a que finalmente lo lograron, pues no había nadie que le hiciera un llamado a la población al arrepentimiento, o que le predicaran a la población que tenía que vivir en santidad. Y como la población no tenía quien les predicara la santidad, pues se entregaron a la inmoralidad. Y así fue como la inmoralidad floreció durante esa época en Francia. Y luego de que floreció la inmoralidad, pues el fruto de esa inmoralidad fue la violencia, en un periodo conocido históricamente como el reinado del terror. Y no dudemos esto entonces, hermanos. Si vemos en una nación progresismo, lo que sigue es violencia o reinado del terror. No hay vuelta de hoja, y lo estamos viendo en esta noticia que acabamos de ver en este video. No es una noticia que ponemos para condenar a las personas que profesan esta religión, pero es un llamado a apercibirse, a arrepentirse, para que podamos entender los eventos proféticos que están ocurriendo en el mundo, para que tú entiendas qué significado tiene cada cosa que ocurre. El hecho de que en tu nación haya un gobierno progresista y que todas estas corrientes inmorales se hayan vuelto ley de Estado, quiere decir que muy pronto para tu nación viene violencia e inmoralidad. ¿Por qué? Porque hay masas de personas desprovistas de la verdad que se entregan a la inmoralidad hasta el punto en que luego se vuelcan en contra de aquellos que los gobiernan o inclusive de sus líderes religiosos. Y esto porque se cumple la profecía que dice en Jeremías capítulo 4 versículo 18: tu camino y tus obras te hicieron esto, esta es tu maldad, por lo cual amargura penetrará hasta tu corazón. Ahí vemos entonces los caminos tanto de la Iglesia Católica como de la alta jerarquía de las naciones, porque pertenecen también a sectas secretas masónicas de la Iglesia Católica, es finalmente que entre amargura en el corazón de estas personas. Y esto porque se empecinaron en rechazar la palabra de Dios y en escuchar las palabras de reprensión y arrepentimiento, y rehusaron acudir a este llamado de arrepentimiento. Y por eso no tuvieron entendimiento que sus propios caminos y sus propias obras los llevarán a la amargura. Esto siempre se repite, así como le ocurrió también a Jerusalén, quien rechazó las palabras de reprensión de los profetas, del profeta Jeremías, Isaías, etc. Todas estas palabras fueron rechazadas, y por tanto les vino precisamente lo que ellos sembraron, que fue corrupción e inmoralidad.
Asimismo, entonces, esto se repite para Babilonia. Y también se repite para cada ser humano, el cual de repente cuando le es presentado un video de Cusatón voltea su cara para otro lado y se prohíbe a sí mismo escuchar el llamado a arrepentirse y a guardar la ley de Dios. Y todavía es peor cuando estas personas nos llaman a nosotros fanáticos religiosos y aún que venimos del diablo. ¿Cómo podemos venir del diablo cuando te estamos llamando a arrepentimiento? Es algo de locos, pero son cosas que uno escucha. Son personas que usan el nombre de Dios para justificar su inmoralidad. Cuando son llamados al arrepentimiento, se molestan. Pero todos ellos van a recibir una amargura tal que les penetrará en su corazón. Es lamentable. No queremos que les ocurra eso y por eso les advertimos, pero rechazan el llamado. Y aunque hoy pueda que rían y celebren con alegría, pero la fecha se acerca en que vendrán momentos de angustia, miedo y terror, y se mirarán unos a otros pálidos, agarrándose sus cabezas, pero nada podrán hacer. Leamos en Ezequiel capítulo 7, versículo 3. Ahora será el fin sobre ti, y enviaré sobre ti mi furor, y te juzgaré según tus caminos, y pondré sobre ti todas tus abominaciones. Esto se cumple, hermanos. Siempre se cumple a nivel individual o a nivel nacional, y ahora lo veremos también cumplirse a nivel global. Por esto nosotros vemos que durante la Revolución Francesa se dio lo que se conoció como el período del Gran Miedo, el cual fue un miedo colectivo, un miedo que vivió colectivamente la población francesa, que en su mayoría eran campesinos. Miremos eso, era un miedo a morir de hambre. Pero ¿quién tenía ese miedo? Los campesinos. Es algo bastante curioso, porque se supone que ellos viven en el campo y tienen la comida ahí mismo en el campo. Pero miremos que la hambruna los sobrecogió. ¿Qué será lo que va a ocurrir cuando hoy la mayoría de personas vive en las ciudades? Imagínate eso. Esto me recuerda mucho a ese miedo colectivo que ocurrió en el 2020. ¿Acaso pensamos que esto es coincidencia? Y recordemos cómo algunas personas sacaban una bandera roja para pedir alimentos y el gobierno venía prontamente a entregar una bolsita con alimentos. Pero ¿será que eso se volverá a repetir de esa manera, hermanos? Es de locos. Entonces, este gran miedo que ocurrió durante la Revolución Francesa empieza a repetirse. Nosotros vemos estos eventos en cámara lenta. El progresismo y el gran miedo que ocurrió en el 2020. Las personas tienen temor de que se avecina una calamidad, de que algo está por sobrecogerlos, algo terrible. Y en sí, la realidad es que el miedo es la expresión de la conciencia del ser humano que lo acusa de forma inconsciente por sus maldades. Es decir, que el miedo en sí es la conciencia acusadora del mismo ser humano. Y por lo cual nosotros leemos en Génesis capítulo 3 versículo 10. Y oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Adán pecó y Adán tuvo miedo. Su conciencia lo acusaba, no era Dios el que le infundía ese miedo, no. Era un miedo endemoniado el que tenía Adán. Un miedo porque había pecado. Esta expresión de miedo nos representa la culpa. En este caso, cuando las personas violan la ley de Dios, ellas se están condenando a vivir en un estado constante de miedo, que desemboca en ansiedad o en depresión, según la persona. Leamos en Éxodo capítulo 2, versículo 14. Y él respondió: ¿Quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Claro, Moisés pecó violando el 6º mandamiento de la ley de Dios y por tanto tuvo miedo y tuvo que huir de Egipto porque el miedo lo perseguía, su conciencia lo acusaba. Por esto,
los que guardamos los mandamientos de Dios, no estamos llamados a vivir con miedo ni con pánico. Antes todo lo contrario. Leamos en Isaías capítulo 8 versículo 13. A Jehová de los ejércitos, a Él santificad. Sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Qué bello esto, hermanos. Es algo muy interesante. Cuando en el 2020 se repitió este periodo del gran miedo, que también ocurrió durante la Revolución Francesa, vemos lo curioso, porque las personas no quisieron temerle a Dios, sino que prefirieron temerle a un enemigo invisible que volaba por los aires. Y las personas en general no quieren tener temor de Dios. Y la consecuencia de esta forma de comportamiento es tenerle temor a todo, a las guerras, a las hambrunas, a las enfermedades, y aún hoy vemos otro gran miedo, el miedo al cambio climático. Y vemos este temor que algunos no entienden, un temor desenfrenado porque viene un cambio climático y las personas están llenas de miedo. Y nosotros de nuevo repetimos esta frase: en la democracia de los impíos, el justo es malo. Aunque por supuesto que no lo es. Pero asimismo en esta democracia de los impíos vemos también la democracia del miedo. Las personas pasando leyes en base al miedo. Y por supuesto, esas leyes van a ser irracionales, porque el miedo no te permite pensar claramente. Y ya vimos lo que ocurrió en el 2020, con todas estas leyes irracionales que se empezaron a pasar. ¿Qué crees que viene con este supuesto cambio climático? ¿Qué crees que va a ocurrir cuando las personas tengan miedo a la hambruna? Y por supuesto nosotros seremos llamados negacionistas por esta democracia del miedo. Es una democracia de la inmoralidad y de la corrupción. Y aquí es donde vemos otro asunto que ocurre o ocurrió en la Revolución Francesa y se repite al mismo tiempo: el aumento de la inflación, el aumento de los impuestos, y eso lleva a la hambruna. Y aunque hoy en día las multitudes parecen haberse olvidado de ese gran miedo que pasaron, que los llevó inclusive a comprar cantidades de papel higiénico en los supermercados, se olvidaron de eso. Pero esperemos, hermanos, a que de nuevo se les manifieste esta condición por no guardar la ley de Dios y que los lleva a tener miedo por todo. Y entonces sabemos que se avecina un pánico general aún peor del que ocurrió en el 2020. Luego vemos otro punto que está ocurriendo muy pero muy similar a lo que ocurrió en la Revolución Francesa. En aquella época empezaron a fabricarse todo tipo de máquinas que dejaron a muchas personas sin trabajo. Y esta revolución industrial de la Revolución Francesa cambió la forma de vida de mucha gente. Y asimismo nosotros empezamos a ver una revolución hoy en día en el año 2023 llamada la revolución de la inteligencia artificial, la cual empieza a dejar sin trabajo a mucha gente. Y luego estas personas no tendrán cómo alimentarse. Y vuelve y juega un gran miedo. ¿Qué voy a hacer para ganarme la vida, para alimentar a mi familia, para poder sostenerme? Las personas tendrán pánico y miedo. Pero nuestro Padre Eterno hoy en este video nos enseña una lección tremenda que hace parte también del mensaje del ángel que dice: temed a Dios. Y es un gran negocio, hermanos, donde somos ganadores cuando le tememos a Dios. Leamos lo que dice el Salmo capítulo 46 versículo 10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Hermanos, miremos lo que el Padre nos enseña. Mira, te dice el Padre, tú solamente guarda mi ley. Si guardas mi ley, sé que tienes temor de mí. Y quédate tranquilo. Y tú vas a ver que yo soy Dios. ¡Wow, hermanos! ¿No es acaso el mejor negocio de todos? Eso en contraposición con
la opción opuesta que toman las multitudes, las cuales no quieren temerle a Dios, es decir, no quieren guardar la ley de Dios. Y entonces quedan destinadas a tenerle miedo a todo. Es un pánico constante a la delincuencia, a la hambruna, al desempleo, a la enfermedad, a la inteligencia artificial, a los fantasmas, a la bomba nuclear, a la guerra, a los extraterrestres, al cambio climático. Es de locos, hermanos. Y es un miedo constante que es instigado a las masas a través de los medios de comunicación y a través de cualquier medio posible. Y las personas se ven sobrecogidas con tanta calamidad en este mundo que muchos sucumben y empiezan a tomar pastillas tranquilizantes para dormir, para apaciguar la depresión o la ansiedad, y luego algunos se dan cuenta que no pueden alcanzar la felicidad y que les sería mucho mejor morir. Algunos llegan al punto de suicidarse. Pero miremos qué gran propuesta la que nos hace nuestro Dios Padre, quien nos enseña a que es 1000 veces mejor tenerle temor a Él. Y eso significa guardar su ley. Y luego nosotros quedamos tranquilos, porque el Padre nos ayudará siempre. Es una gran promesa y propuesta. ¿Y a qué loco se le ocurriría cambiar eso? Tal vez cambiarlo por un pedazo de carne, o por licor, o por mujeres, o dinero, o por una imagen en tu celular, o una imagen en tu computador, para luego vivir en constante miedo y pánico, en ansiedad o depresión. Y lo lamentable es que el mundo prefiere la última opción, vivir en pánico, antes que vivir tranquilos. Sobre todo cuando los mismos impíos dan testimonio diciendo que la verdadera felicidad está en la tranquilidad y no en la euforia. Muchas personas aún llegan a los 70 u 80 años y quieren vivir tranquilos, sabiendo que esa es la felicidad. Y es lo que Dios también te promete. Quédate tranquilo. Si guardas mis mandamientos, sabrás que yo soy Dios. Porque tu conciencia estará también tranquila. Pero si no, tu conciencia te va a acusar. Y no te va a acusar como una vocecita de un demonio diciéndote, mira, ¿por qué hiciste eso o aquello? No, no va a pasar así como en las películas. Te va a acusar en forma de miedos, en forma de que tengas temores, temores que pueden ser irreales o reales o magnificados mucho más de lo que realmente son. Y luego esos temores se volverán también realidad. Plop. Aquí es donde debe haber una gran diferencia entre los impíos y nosotros. Los impíos están destinados a tenerle miedo a todo, pero nosotros recitamos la promesa de Dios que dice en Isaías capítulo 8 versículo 12, no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. Y hermanos, no nos equivoquemos, una persona con miedo es una persona violenta. No pensemos que una persona con miedo es una persona que de repente es pacífica, es todo lo contrario. La persona que tiene miedo actúa violentamente porque precisamente está bajo un pánico que muchas veces es irracional. Así que por esto vemos que los siervos de Dios que le temen a Dios son personas pacíficas. Fue lo que vimos con Jesús. Jesús siempre pacífico, aun y cuando lo golpearon, lo cachetearon, lo escupieron, le jalaron su barba y le pusieron una corona de espinas en la cabeza y luego le dieron un palazo para que se le enterraran las espinas en la cabeza, pero Jesús no actuó con violencia, porque tenía temor de Dios y por eso estaba en paz y tranquilo, aún en la aflicción. Es una tremenda promesa. Sin embargo, el hombre que no le teme a Dios es un hombre siempre violento, un hombre inmoral, que tiene miedo de todo. Le tiene miedo a la enfermedad, al cambio climático, a la guerra, a la hambruna, a la crisis económica. Es de locos. Luego vemos este establecimiento del dinero virtual o digital como otra clara señal de los eventos que ocurrieron durante la Revolución Francesa.
un cambio de régimen abrupto que está a punto de ocurrir en la sociedad y que va a cambiarlo todo. Va a cambiar el sistema político, como ocurrió durante la Revolución Francesa, en donde se pasó de monarquías a repúblicas. Nosotros vemos cómo en Canadá los banqueros están preguntándole a las personas si estarían de acuerdo con una moneda central digital. Sin embargo, al mismo tiempo, los pastores y curas guardan absoluto silencio ante este despliegue de esta moneda digital emitida por un banco central que está ocurriendo en estos momentos. Mientras tanto, estamos viendo a los principales economistas del mundo alzando su voz de alerta ante el establecimiento de estas monedas digitales, porque todos ellos saben ya que la imposición de una moneda digital implicaría una vigilancia 24 horas todos los días del año sobre cada ser humano que habita en esta tierra. Por supuesto que si hay una moneda digital, el Estado sabrá exactamente dónde tú estás en todo momento, sabrá qué compras, sabrá todo de ti, si estás enfermo o a qué religión perteneces, porque tu dinero será el principal testigo en contra de ti, porque cada vez que compras algo, el Estado sabrá qué es lo que estás comprando. Y todos los economistas están advirtiendo sobre el peligro de esta moneda digital. Miremos esto, hermanos. Por supuesto que todo esto es controlado por el anticristo, que es el Papa de Roma, quien dijo que China es el país que mejor desarrolla la doctrina social de la Iglesia Católica. ¿Y acaso no es China una nación que está controlada por una vigilancia digital las 24 horas del día, todos los días del año? Plop. Es de locos, hermanos. En este caso, esta moneda digital viene a ser como la imposición de un campo de concentración digital global, en donde todos los seres humanos quedan inmediatamente esclavizados y encadenados, no con cadenas visibles, sino con cadenas digitales, en donde tú tienes que obedecer todos los designios de este emperador global, o, de lo contrario, no podrás comprar ni vender. Te expulsarán del sistema de compra y venta digital. Y lo más increíble de esto es que todos los economistas están advirtiendo de lo que está por desatarse en el mundo, y que además llevará al fin de los derechos humanos y de las libertades religiosas. Entonces miremos cómo, por otro lado, la Iglesia guarda absoluto silencio. Ni la Iglesia Católica advierte, ni la Iglesia Evangélica advierte de lo que está por ocurrir en el mundo y que cambiará por completo la sociedad como la conocemos. Pero por supuesto, esto no va a ocurrir así nomás. Los eventos que ocurrieron en la Revolución Francesa tienen que desatarse en nuestra sociedad y luego vendrá esa moneda digital. En este caso, entonces, luego de ese gran miedo, debe seguir el reino del terror. Un caos terrible en la sociedad para que luego los mismos habitantes, llenos de miedo y pánico, pidan a gritos el establecimiento de una moneda digital global para poder restaurar el orden en la sociedad. Por eso es que los masones declaran ordo ab chaos, el orden después del caos. Entonces, como es costumbre en la masonería eclesiástica, pues ya se está ensayando esta moneda digital en países pequeños, porque ellos siempre empiezan así. Prueban todos sus planes en países pobres o tercermundistas, como por ejemplo lo están haciendo ya en Jamaica y también en Nigeria. Y en el caso de Jamaica, el presidente de ese país ya está desplegando una red Wi-Fi gratuita por toda la isla. Y asimismo está implementando de forma urgente una identificación digital. Porque como sabemos, Babilonia siempre va ligada al banco y el banco va ligado a una identificación digital. Y como vimos en otro video, Babilonia siempre quiere cobrarte intereses. Son los cambistas de dinero que están dentro del templo. Y estos intereses ya no se te van a cobrar por un dinero de confianza o ficticio que se imprimía en litografías, sino que ahora
se te va a cobrar por una supuesta huella de carbono que tú estarías emitiendo, decretado por no se sabe quién, quien calculará tu supuesta huella de carbono de alguna manera que dirán que es lo correcto y que todos tendremos que aceptarla. Te impondrán un impuesto a la huella de carbono y tú tendrás que pagarlo. Y esta será la forma en cómo ahora tú pagarás intereses por un dinero que tampoco existe, un dinero digital. Es tremendo. La codicia del ser humano no tiene límites. Entonces, cuando miramos lo que ocurrió en la Revolución Francesa y vemos ese periodo llamado el Gran Miedo, y luego vemos lo que ocurrió en el 2020, que aún sigue en desarrollo, sabemos que debe seguir ahora una hambruna, y luego debe seguir un reino del terror, es decir, un periodo terrible, un pandemonium, en donde las personas, al no encontrar alimentos en los supermercados, desatarán una violencia que nunca antes habíamos visto. Y nosotros entendemos el problema de esta situación, porque una población inmoral, al verse confrontada con un problema, un miedo, pues va a actuar de una manera mucho más inmoral para solucionar ese problema. Es decir, que las personas van a robar para obtener sus alimentos y se van a meter a las casas o a donde tengan que meterse para alimentarse. Y en muchos de los países o naciones supuestamente cristianos, las personas del común tienen el concepto de que una persona está en todo su derecho de robar para alimentarse. Es de locos. Pero no dudemos de lo que está por ocurrir en el mundo. Entonces, durante la Revolución Francesa, también vimos a las instituciones colapsar. Por ejemplo, la monarquía y la aristocracia colapsaron. Todas estas familias nobles que controlaban vastas extensiones de tierra y que mal que bien alimentaban a la población que trabajaba en esas tierras. Sin embargo, esas instituciones colapsaron cuando se presentó la Revolución Francesa. Y es lo que nosotros vamos a ver también en estos momentos. Y vemos cómo empiezan a colapsar las instituciones, colapsan los bancos, colapsan los sistemas de salud, colapsan las monedas y colapsará también el Internet. Todo esto desatará mucho más miedo y pánico en la población, al punto de que las palabras de Jesús se cumplirán al pie de la letra. Leamos en Mateo capítulo 25, versículo 29 al 30. Porque al que tiene, le será dado, y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Aquellos que le tienen temor a Dios, es decir, los que guardan la ley de Dios, ese temor de Dios se va a incrementar y guardarán mucho más la ley de Dios. Pero aquellos que le temen al hombre y al ídolo, su temor y reverencia al hombre y al ídolo, que no puede ni ver ni oír, se va a incrementar aún más. Es decir, hermanos, que estas masas de personas inmorales que tienen miedo al hombre y al ídolo, sea el cambio climático o sea la enfermedad o la hambruna, ese miedo se va a incrementar mucho más. Y esto es curioso porque nosotros recordamos a este científico llamado José M.R. Delgado, quien fue un científico español nacido en 1915 y quien se especializó en la inserción de electrodos en el cerebro de animales y de humanos, que él luego estimulaba a través de radiofrecuencia. Él emitía ondas de radio que se conectaban con esos electrodos en el cerebro, y este científico, quien además llegó a trabajar inclusive para la CIA, pudo constatar cómo un ser humano sí puede cambiar su comportamiento a través de la estimulación de ondas de radiofrecuencia, haciendo uso de esos electrodos que le habían sido insertados en el cerebro. Leamos. En 1974, Delgado regresó a España para ayudar a organizar una nueva escuela de medicina en la Universidad Autónoma de Madrid. En 1984, se adentró en el mundo de la biotecnología, llegando así a descifrar la mente humana por medio de campos electromagnéticos y biochips en el torrente sanguíneo.
¿Te suena un poco de esto, hermanos? Biochips en el torrente sanguíneo. Porque sabemos que no es viable, ni siquiera en términos económicos, hacerle una operación a cada ser humano para insertarle un chip en el cerebro ni en la mano. Siempre se los dije, el chip no es la marca de la bestia, tampoco es el biochip, pero miremos lo curioso de esto, porque lo que sí es viable es insertarle al ser humano un biochip en el torrente sanguíneo. Ese biochip viene a ser este electrodo, este semiconductor que luego se aloja en el cerebro y que luego hace conexión con esas ondas de radiofrecuencia. Entonces, ¿qué pasa si fuera posible inocular estos semiconductores biológicos en la población? Y eso se pudiera hacer a través del torrente sanguíneo. Literalmente, estos estudios de este doctor Delgado podrían llevarse a cabo en toda la población, porque ahora sí, toda la población tendrían estos biochips o estos semiconductores biológicos en el cerebro, los cuales ahora sí pueden ser usados como electrodos que pueden hacer contacto con las ondas de radiofrecuencia que pueden ser emitidas a través de la red celular o aún el Wi-Fi, y que, como lo estudió este doctor Delgado, se puede lograr infundir sensaciones en las personas, al punto de que las personas pueden ver hasta visiones, y que las personas pueden ser llevadas a un miedo o un pánico o ansiedad profundos, por situaciones que tal vez no sean reales, pero que pueden ser logradas a través de esta estimulación de radiofrecuencia, usando esos electrodos o biochips que fueron introducidos a través del torrente sanguíneo de las personas. Hermanos, ¿te suena algo de eso? Porque nosotros hemos venido escuchando sobre un material llamado grafeno, que es un superconductor que puede insertarse en el torrente sanguíneo de las personas y que pueden formar electrodos dentro del cuerpo, aún dentro del cerebro de la persona. Hermanos, por eso nosotros tenemos que entender este gran miedo y esto que Jesús profetiza, en donde aquel que no le quiere tener temor a Dios terminará teniendo mucho miedo. Un miedo inclusive que será infundido por estos poderes que podrán a través de la radiofrecuencia tomar a las personas y hacerlas sentir mucho miedo. Miremos, hermanos, nosotros por esto tenemos que abstenernos de todo producto empaquetado que viene de Babilonia, sobre todo aquello que no podamos lavar. Por ejemplo, cuando tú compras granos, frutas y legumbres, todas estas cosas tú las puedes lavar. Pero si vas al supermercado y compras algo que viene en un paquete, sean galletas o cualquier otro producto que no se pueda lavar, pues es un producto que tiene el riesgo de contener bioconductores, y entonces los pueden poner en esos alimentos y las personas pueden ingerir esos bioconductores a través de los alimentos. Por eso nosotros de nuevo recordamos el mensaje del ángel que dice en Apocalipsis 18, versículo 4, y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Es muy curioso, hermanos, cómo todos estos experimentos en humanos se nos han mostrado en las películas y lo hemos visto como algo futurista, aún fantasioso, inclusive imposible de lograr. Y resulta que esto se viene ensayando desde 1946. Y cuando tú le muestras esto a una persona, esa persona lo vio en alguna película y entonces esa persona piensa que tú te estás tomando las películas muy en serio y resulta que es algo que es real. Hay libros de esto y que viene ensayándose inclusive en agencias del Estado, en los gobiernos. Miremos lo que está por ocurrir en el mundo, hermanos. Es de locos. Y el problema de que cuando somos confrontados con estos estudios científicos, la mayoría de personas son tan ignorantes
que no pueden creer que sea real. Y aunque esto no es la marca de la bestia, porque no se está violando ningún mandamiento de Dios por imposición de algún gobernante global que es el Papa de Roma, sin embargo, claro que pueden infundir en ti un miedo y un pánico que pueden llevarte a tomar decisiones irracionales. Miremos cómo este miedo y este pánico puede ser inducido no solo a través de las ondas electromagnéticas, sino también a través de la televisión. Y de esa forma la persona es llevada a buscar una solución rápida que le sane ese pánico y ese miedo. Es un terrible plan del demonio para controlar a las masas, y el problema es que cuando tú no le temes a Dios, simplemente le vas a tener miedo y pánico, no solo al demonio, sino a todo lo que pueda ocurrir en este mundo. Y buscas una forma de salvarte, y buscando esa forma de salvarte, terminarás perdiéndote para siempre, porque terminarás recibiendo el 666, la marca de la bestia o el nombre de la bestia. Así que por eso el ángel nos dice, temed a Dios. Es un mensaje con una profundidad tremenda. Dios nos propone un gran negocio. Es mucho mejor tenerle miedo a Dios que andar con pánico y miedo por cualquier cosa que ocurre en este mundo. Hermanos, y es impresionante cuando comparamos todas las investigaciones que se han hecho en torno al grafeno, que es este material superconductor y que puede ser inyectado a través del torrente sanguíneo en los seres humanos y animales, y que luego puede formar chips en el cerebro de la persona. Puede formar electrodos que luego pueden ser irradiados y pueden llevar a la persona a tomar comportamientos extraños. ¿Acaso están pasando cosas raras? ¿Acaso no están aumentando los suicidios en la población? Hermanos, es algo tremendo lo que estamos viendo. Entonces, este señor Delgado se plantea una posible sociedad futurista que pueda ser controlada a través de ondas de radio. Es impresionante. ¿Acaso esto concuerda con la realidad en la que vivimos? Por eso las palabras de Jesús tienen una contundencia enorme cuando nos dice, o te apercibes y tratas de llenarte del Espíritu Santo de Dios, es decir, para que tengas temor de Dios, o de lo contrario, hasta lo poco de temor de Dios que tienes en ti te va a ser quitado, y solo vas a quedar teniéndole miedo al hombre, a las hambrunas, a la crisis, al enemigo invisible, a la guerra, a los extraterrestres, a los fantasmas, etc. Y es impresionante, hermanos, cuando la palabra de Dios nos revela que las personas que mueren quedan bajo tierra esperando la resurrección, y no es cierto que salen por ahí a deambular por las casas y que están por ahí como fantasmas. ¿Cuántas personas cuando aprenden esta verdad dejan de tenerle miedo a esos fantasmas y dejan de tenerle miedo a esos muertos porque saben que es mentira que ellos anden por ahí deambulando en las casas, sino que están enterrados en su tumba esperando que sean resucitados si es que murieron en Cristo? Así que la palabra de Dios nos libera del miedo y es una prueba contundente. Y Jesús nos dice que si no te apercibes, hasta lo poco de sabiduría que tienes te será arrebatado. Al que tiene se le dará aún más, y al que no tiene, hasta lo que tiene le será quitado. Son palabras que estaban bajo un cierto enigma, pero hoy son reveladas a ti de una forma clara. Es decir que hay que apercibirse, hermanos, a guardar la ley de Dios, a tenerle temor a Dios, para que tu temor sea solo para Dios y no para el hombre. Es curioso entonces por qué en el mundo un hombre sin temor de Dios es visto como una persona astuta y sagaz, capaz de conseguir sus objetivos a cualquier precio. Pero hoy hemos aprendido que aunque esa persona pueda acumular alguna riqueza, la realidad es que su vida está llena de miedo, angustia, ansiedad o depresión. Y eso es precisamente porque no tiene el temor de Dios. Y cuando a nivel colectivo
más y más personas se van quedando sin el temor de Dios, nosotros vamos a ver aflorando en las masas miedos colectivos de forma más fuerte y más frecuente. Y no por nada a este periodo que le siguió al periodo de gran miedo, se le conoció como el periodo del reino del terror. Es decir, que del miedo y el pánico sigue la violencia. Como les dije, la persona con miedo es una persona violenta. Entonces, para nosotros la promesa es la siguiente. En Isaías capítulo 41, versículo 10, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Siempre. ¡Wow! Es una tremenda promesa, hermanos. Y vemos, por ejemplo, en el caso de los ateos cómo constantemente se burlan de esta frase, cuando se dice hay que tener temor de Dios. Para ellos eso es algo inconcebible. Ellos no pueden entender por qué hay que tener temor de Dios. Ellos piensan que ese temor es ese mismo miedo y pánico que ellos viven constantemente y lo trasladan a Dios. Pero Dios no te pide eso. Dios te pide es que lo obedezcas, y a eso es a lo que Él se refiere con temor de Dios. Dios te pide que lo obedezcas y que te quedes tranquilo. Dios te libera del miedo, aún, y si hay aflicción. Entonces el negocio que nos propone el Padre y el Hijo es 1000 veces mejor que el negocio que nos propone el mundo, hermanos. Leamos en Mateo capítulo 11, versículo 30. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Son palabras que algunos parecen no entender, pero yo creo que en este video pueden tener más entendimiento, porque Jesús nos dijo la verdad. Su yugo es fácil, su carga es ligera. Miremos lo que es vivir con miedo y pánico, con ansiedad y depresión. Es algo horrible, y es lo que nos proponen los poderes del mundo, ante los cuales nosotros tenemos un futuro de hambrunas, pestilencia, cambio climático, huella de carbono, control digital, rastreo de contactos y campos de concentración digital. ¿Qué es el futuro que nos propone esta gente, hermanos? Es un futuro horrible. El mundo, como algunos lo pensaban, este futuro bello, de felicidad, de viajes por el mundo, ese mundo se acabó. El mundo que nos proponen los líderes de la tierra es un mundo horripilante. Cualquiera, hermanos, que se dé cuenta de esto, prefiere irse corriendo hacia los brazos de Jesús. Porque lo que nos proponen los seres del mundo es que aún como seres humanos estemos llenos de vergüenza, porque somos los causantes del supuesto desastre ecológico. Aún nuestra propia existencia es una desgracia para este mundo. Eso es lo que ellos nos dicen. Y dicen que estamos emitiendo carbono. Nuestra respiración emite carbono, claro. Nosotros somos seres de carbono. Y ellos quieren eliminar el carbono. Hermanos, está a plena vista. Ellos quieren que el mundo sea carbono cero para el 2030. Y está claro, cuando venga Jesús en las nubes con su resplandor, ningún impío quedará con vida. El mundo realmente será carbono cero cuando venga Jesús. Así que nosotros salgamos de este miedo irracional y esquizofrénico en el que nos quieren meter los poderosos del mundo. Vayamos directo a los brazos de Jesús. Guardemos los mandamientos de Dios, reconozcamos que todo punto, toda coma de la ley está vigente, que la ley sanitaria de Levítico está vigente y que tenemos que obedecerla, porque eso es el temor de Dios. Y eso es mucho mejor que vivir subyugados a un temor, a un pánico, que inclusive aún si fuéramos los hombres más valientes del mundo, se nos será influenciado o instigado a través de ondas electromagnéticas. Es decir, que ni el hombre más valiente se podrá salvar de este pánico que viene.
porque te instigarán este pánico a través de las ondas radiales que tienen en el Wi-Fi y en la red celular. Es decir, que ni el hombre más fuerte y valiente podrá salvarse de este pánico. Por eso es 1.000.000 de veces mejor temerle a Dios antes que temerle al hombre. Y tú, a la próxima vez que sientas miedo o pánico, instigado a través de la televisión, instigado a través de Greta Thunberg, te dicen que vamos a morir todos, instigado a través de estas teorías del cambio climático, instigado a través de la hambruna, instigado a través de la economía o la enfermedad. Recuerda entonces, entrégale mejor tu miedo a Dios, entrégaselo como una ofrenda a Dios. Y no hablamos de un asunto etéreo como le gusta a los evangélicos. Ay Dios, mira, aquí te entrego mi miedo. No funciona así, hermanos. Entregarle el miedo a Dios es guardar la ley de Dios. Es un tema práctico y real. Eso es temerle a Dios. Y de esa forma le entregas tu miedo a Dios. Así que cuando te quieran inducir ese miedo, entonces obedece con más fuerza a Dios. Y aférrate con toda tu fe a Dios. Porque en la democracia de los idólatras, el pánico es la ley. En la democracia de los impíos, aquel que le tiene temor a Dios es perseguido por su fe. No dudemos, hermanos, de lo que viene para el mundo, porque lo estamos viendo en cámara lenta. Es tremendo, hermanos. Pero si tú te aferras con tu temor a Dios, sabes que vas a pasar este río Jordán que está por presentarse ante nosotros con tranquilidad. No lo vas a pasar en pánico, ni en miedo, ni en ansiedad, ni en depresión. Lo vas a pasar tranquilamente. Quédate tranquilo y sabrás que Jehová es tu Dios. Eso si guardas su ley. Hasta pronto, hermanos.